y que siembre ahí tu palabra. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muchas gracias. Que mucha energía hay aquí, ¿verdad? Se sentía. Yo creía que llevaban todo el día aquí, pero es que acaban de empezar. Están empezando. Ahora estaba mirando un poquito el programa. Vengo de misa, así que por eso estoy ya todavía revestido, pero no voy a poder celebrar con el Padre Sergio esta noche. Así que empezamos como hacemos todo, en el nombre del Padre y del Hijo y del... no se oye. En el nombre del Padre, del Hijo y del... Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del... Espíritu Santo. Hay que renacer del agua y del... Espíritu Santo. Ahora están captando bien, ¿verdad? Y es que el Espíritu Santo es el gran desconocido, y por eso es tan importante este tema en que queremos presentar la realidad del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo trabaja en la iglesia especialmente. Mi segunda asignación, mi segunda parroquia en Nueva Orleans era una parroquia que tenía escuela, y cuando hay escuela hay niños, y cuando hay niños hay buenas preguntas. Los niños saben preguntar. Y recuerdo una vez que estaba hablándole a los niños de la escuela, estábamos hablando sobre la misa, y uno de los niños atrás estaba levantando la mano y quería que yo lo reconociera, y yo lo llamé y me dice: padre, en la misa, cuando estamos así unidos, empezamos a rezar el Padre Nuestro. Y yo le digo: sí, es verdad. Y después del Padre Nuestro, como que todo el mundo se desea la paz, y todo el mundo se da la paz y se da la mano. Y yo le digo: sí, es verdad. Me dice: y después de que dan la paz, entonces el Padre levanta y dice: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Y ya yo me estaba desesperando un poquito. Yo sé la misa, yo celebro la misa todos los días. ¿Cuál es la pregunta? Decía, pero no, es que después de eso dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Y yo, sí, niño, pero ¿cuál es la pregunta? Pero padre, después es que dicen: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y ya yo estaba desesperado. Le digo: pero niño, ¿cuál es la pregunta? Y me dice: padre, ¿cuál es la palabra? Buena pregunta, una muy buena pregunta. Y los niños siempre tienen esa sabiduría, ¿verdad?, que nos ayuda a entender uno de los grandes dones del Espíritu Santo. Pero yo creo que parte del conocimiento del Espíritu Santo es entender un poquito quién es el Espíritu Santo. Es el gran desconocido, decía el Papa San Pablo VI, pero es importante conocerlo. No es un desconocido que no queremos conocer, sino que cuando el Papa decía eso, lo que quería era que conociéramos al Espíritu Santo. Entonces es muy importante saber por qué tenemos que conocerlo. Primera razón es que muy poca gente reza al Espíritu Santo. Nos relacionamos muy bien con el Padre, con el Hijo, lo entendemos muy bien, pero el Espíritu Santo se queda rezagado, como que no rezamos al Espíritu Santo directamente, y es por eso que se le llama el gran desconocido, porque no sabemos qué decirle. ¿Qué le decimos al Espíritu Santo? No se le puede decir lo mismo que se le dice al Padre, lo mismo que se le dice al Hijo, porque es la tercera persona de la Santísima Trinidad y tiene una función especial. Su función es santificarnos, es ayudarnos a ser mejores, es entrar en nuestra alma para llamarnos a lo mejor de nosotros. Y vamos a hablar un poquito más porque tiene muchas más funciones, pero esa es la principal, es el santificador. Entonces, cuando le oramos al Espíritu Santo, ¿qué podemos decir? Ayúdame, hazme crecer, santifícame. Es el Espíritu que se revoloteaba por las aguas al principio de la creación. Es el Espíritu que inspiró a los profetas a hablar. Inspírame, ayúdame a entender, ayúdame a tener las palabras que necesito tener en esta situación. El Espíritu Santo nos ayuda en eso. No le podemos dar gracias por crearnos, porque el Espíritu Santo no nos creó. No le podemos dar gracias por redimirnos, porque el Espíritu Santo no nos redimió. Ese fue Jesucristo en la cruz. Pero se fijan en el problema, que cuando le hablamos al Espíritu Santo tenemos que saber qué decir. La segunda razón que tenemos que conocer mejor al Espíritu Santo es porque hay un pecado
que no se perdona. Un pecado que no se perdona. Jesús dijo que el pecado contra el Espíritu Santo es el único pecado que no tiene perdón, ni aquí en la tierra, ni allá en el cielo. O sea que es cosa seria. La blasfemia contra el Espíritu Santo, queremos nunca caer en eso. La duda contra el Espíritu Santo, el creer que Dios no existe en su Espíritu Santo, es un problema serio. Entonces no queremos estar en el lado malo del Espíritu Santo, sino que cuando lleguemos al cielo, si Dios lo permite, queremos que el Espíritu Santo nos dé la bienvenida, nos felicite. Gracias por acordarse de mí, gracias por orar en mi nombre, gracias por estar pendiente de mí. Queremos tener al Espíritu Santo de nuestro lado. Y obviamente el Espíritu Santo nos recuerda también la dignidad de toda persona. Somos templos del Espíritu Santo. Un mundo que hay tanta pelea, tanta dificultad, tanta controversia. Si pensáramos un poquito más que cada persona, no importa quién sea, porque Jesús nos dijo, amen a sus amigos, amen a los que son buenos con ustedes. Jesús nos dijo, amen a sus enemigos, oren por los que le persiguen, por los que ustedes no quieren saber nada de esas personas, porque son también templo del Espíritu Santo. Fíjense qué importante es eso. Si viviéramos de esa manera, con ese entendimiento, qué diferente sería el mundo, ¿verdad? Porque no vivimos de esa manera. Y el Espíritu Santo es esta persona de la Santísima Trinidad revelada por Jesucristo, porque Jesús es el que lo revela. Esto no es invento humano, es el Consolador, el Espíritu de la verdad, el que viene a unirnos, el que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, el Consolador, el que nos recuerda lo que enseñó Jesús, es el que en cierta manera une al Padre y al Hijo. Qué misión más importante, porque el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo. San Agustín, uno de los grandes santos de la Iglesia, tenía una imagen para ayudarnos a entender al Espíritu Santo. Decía, imagínese usted que una mañana, cuando se está mirando al espejo, estoy seguro que aquí nadie se mira al espejo por la mañana, se levantan y se miran al espejo, ¿cómo amanecí? Pero imagínese que esa mañana usted está mirándose en el espejo y el reflejo de usted que está en el otro lado del espejo se sale del espejo y se para al lado de usted. No salga corriendo, porque usted no se puede tener miedo a usted mismo, ¿no? A menos que sea muy malo, entonces dice, déjame salir corriendo porque yo sé cómo yo soy, déjame no estar cerca de este individuo que acaba de salir del espejo. Pero San Agustín hablaba así, decía, supóngase que esa imagen dentro del espejo salga y se pare al lado de usted. Usted sabe que es usted, es su persona, está parada al lado suyo, e inmediatamente ya hay un entendimiento, un amor que fluye entre esas dos personas. Y San Agustín explicaba así en cierta manera, el Hijo siendo el reflejo del Padre, la voz del Padre, el que nos hablaba del Padre, y el Espíritu Santo es el que unía a ese Padre y a ese Hijo, como una unión increíble, indisoluble, la misma naturaleza divina que no empieza a existir, sino que existía desde el principio del mundo, porque Dios es Dios, antes de que hubiera nada. Entonces, esa imagen nos ayuda, porque el Espíritu Santo es esa noción de amor, de entendimiento, de comprensión, y a la misma vez, el Espíritu Santo nos recuerda que Dios no es un solitario, que Dios no existe aislado, que Dios existe como comunidad de personas. Entonces eso es muy importante también. Nosotros tenemos que existir como comunidad de personas, todos. Los sacerdotes, cuando a mí me ordenaron sacerdote, no me ordenaron para que fuera un refrigerador consagrado. No podemos ser fríos, no podemos ser congelados. Hoy hablábamos en el retiro que teníamos en la parroquia de uno de esos espíritus malos, que es el espíritu de congelación, que nos hace ser congelados, no nos relacionamos, no hablamos, no estamos con la gente. Entonces hay que tenerle miedo a eso, porque Dios es una comunidad de personas. El Espíritu Santo nos recuerda esa unión entre el Padre y el Hijo, que se realiza a través de la revelación de Jesús,
pero que Jesús nos ayuda a entender. Y el Espíritu Santo se manifiesta donde quiera que sea. El Espíritu Santo se puede manifestar donde quiera que esté una persona buena, donde quiera que está un ser humano, donde quiera que se manifiestan las realidades que la iglesia proclama. El Espíritu Santo también está presente en esa realidad. El Espíritu Santo realiza milagros, nos toca el corazón, nos mueve. El cántico que escuchábamos, la alegría, el gozo, los aplausos, la risa, es el Espíritu Santo obrando en nosotros. La oración, el sacrificio, el estar en unión con nuestras familias, el Espíritu Santo se manifiesta. Ir a los sacramentos, ir a la iglesia, asistir a la misa, todo eso es el Espíritu Santo aportando su función, su labor de ayudarnos a santificarnos. Y la iglesia nos dice que eso es posible no solo en la iglesia de Jesucristo, que es la iglesia católica, pero en uno de los documentos del Concilio Vaticano II, el documento sobre la iglesia, en el número 15, es el documento que se llama Lumen Gentium, la luz de los pueblos, nos dice que el Espíritu Santo también se manifiesta en otras comunidades de fe, inclusive en otras religiones, porque cuando alguien reza, cuando alguien ora, ¿quién está motivando a esa persona a orar? El Espíritu Santo. Cuando alguien se sacrifica, ¿quién está motivando a esa persona a sacrificarse? El Espíritu Santo. Cuando alguien hace algo bueno, ¿quién está inspirando a esa persona que haga algo bueno? El Espíritu Santo. O sea que es importante entender eso. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? La iglesia nos enseña, y esto es muy importante que lo entiendan, es muy importante entender lo que la iglesia nos enseña, y por eso el tema de esta charla, que es básicamente que tenemos que renacer del agua y del Espíritu, que el Espíritu Santo se manifiesta en su plenitud. El Espíritu Santo manifiesta su plenitud. La plenitud del Espíritu Santo está en la iglesia que Cristo ha fundado. Fíjense qué importante eso. La iglesia reconoce que hay manifestaciones del Espíritu en cualquier religión, en cualquier tradición, ciertamente en cualquier grupo cristiano, pero la plenitud del Espíritu Santo se manifiesta en la iglesia católica, que tenemos la dicha nosotros de ser parte de esa iglesia. Así que lo que hoy queremos tratar de recalcar, que no podemos renacer del agua y del Espíritu si no estamos buscando lo que el Espíritu Santo nos quiere dar. Y yo se lo voy a mostrar no solo con mis palabras, sino que es bíblico. La Biblia nos enseña la función del Espíritu Santo dentro de la iglesia, que quiere que nos demos cuenta que la plenitud del Espíritu Santo actúa en la iglesia que Cristo fundó, la iglesia católica. Entonces, eso ya ahí es un punto un poquito más serio, ¿verdad? Porque todos creemos en ¿cuántos dioses? No un solo Dios, pero hay 3 personas en Dios. ¿Cómo se llaman? Muy bien, ya tenemos las 3 personas y sabemos que la segunda persona, el Hijo, tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Jesús. ¿Y cómo vino Jesús? ¿Para qué vino? A salvarnos. Y desde el principio los ángeles le dijeron a los pastores: les doy una buena noticia, que en Belén les ha nacido un Salvador. Desde el principio ya se mencionaba como Salvador. ¿Y cómo nos salvó? Muriendo en la cruz nos salva de nuestros pecados. Y después que murió, no se quedó muerto, ¿verdad? Sino que Jesús a los 3 días, el otro día yo le preguntaba a un grupo de jóvenes, le decía: ¿cómo usted sabe que Jesús resucitó? Y uno de los jóvenes pensó por unos minutos y me dijo: lo vi en una película. Y yo le digo: no creas todo, eso sí créelo, pero no creas todo lo que ves en películas, ¿no? Pero creemos en la resurrección porque habían testigos que vieron al Señor resucitado. La Biblia nos dice más de 500 personas lo vieron resucitado, no solo los apóstoles, los discípulos, María, que posiblemente fue la primera que se le apareció, y 500 personas aproximadamente nos dice San Pablo que lo vieron
resucitado. Así que hay testimonio de la resurrección, y después de que resucitó, lo que celebramos la semana pasada, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá para juzgar, y su reino, ven, se sabe en el catecismo muy bien, ¿ven? Eso es lo que creemos todos, y hasta ahí estamos todos bien. El problema empieza cuando decimos parte de lo que hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, porque una de las cosas que hizo muy importante es que estableció lo que él llamó su iglesia. ¿Sus iglesias o su iglesia? Su iglesia, muy importante, eso es bíblico, o sea que yo no me estoy inventando nada, que estableció su iglesia. Y le mandó a esa iglesia el Espíritu Santo para que recordara todo lo que Él les había dicho y para que continuaran su labor en el mundo. Así que si algunos entre ustedes son de nuestros hermanos que no son católicos, que son de otra tradición, a nosotros no, al contrario, nos encanta que esté aquí, los amamos, queremos que estén con nosotros. Pedimos hoy para que el Espíritu Santo se revele totalmente ante ustedes, porque eso es lo que vamos a aprender hoy, la función del Espíritu Santo dentro de la iglesia, porque tenemos que renacer del agua y del Espíritu. Y ese Espíritu, cuando empezamos ya ese diálogo, se complica un poquito más la cosa, porque todo lo que dijimos al principio, que lo respondieron excelentemente, todos tienen A, es importante. Pero lo que dije al final, ahí empiezan las separaciones, y ahí es que no nos podemos separar, porque Jesús fundó una iglesia, su iglesia, y lo hizo de cierta manera, y esa es la labor del Espíritu Santo entre nosotros. Así lo que quisiera hacer hoy es decirle las 4 cosas, son 4 cositas que la iglesia nos recuerda sobre el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo para la iglesia? Lo que hace el Espíritu Santo para que podamos tener la plenitud del Espíritu Santo. Fíjense qué importante, porque la iglesia sí nos dice, el Espíritu Santo se manifiesta de muchas maneras, pero la plenitud del Espíritu Santo solo la tiene la iglesia fundada por Jesucristo. Una iglesia, no 4.000 iglesias, no otras religiones, ahí no está la plenitud del Espíritu Santo. Muy importante poder hacer esa distinción. Así que, ¿quieren esa plenitud? ¿Sí o no? Amén. Queremos esa plenitud, ¿verdad? Queremos vivir la plenitud del Espíritu Santo. Y fíjense, les voy a dar las 4 funciones del Espíritu Santo que nos enseña nuestra Iglesia Católica. La primera función es que el Espíritu Santo nos conduce a la verdad. Muy importante, nos conduce a la verdad completa. Y lo único que tienen que hacer para ver esto, si leen el Evangelio de San Juan, porque yo les voy a mostrar que todo esto es bíblico, yo no me lo estoy inventando, ni lo que me gusta a mí porque soy sacerdote o porque me enseñan de esa manera, sino que es lo que nos dice la palabra de Dios. Solo tienen que leer los capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio de San Juan, donde Jesús está en la última cena hablándole a los apóstoles del Espíritu Santo. Y lo que le dice Jesús es que el Espíritu Santo los va a conducir a la verdad completa. La verdad completa, no parte, porque podemos tener una partecita de la verdad. Jesús no dice eso, la verdad completa. Jesús le dice a los apóstoles, no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu de la verdad no va a venir a ustedes. Y entonces les recuerda esta función tan importante del Espíritu Santo. Fíjense que Jesús es la verdad entre nosotros, el Hijo de Dios. ¿Quién puede decirnos más de Dios que el Hijo de Dios? Nadie. Entonces Jesús es la verdad, pero Jesús se va a ir. Fue lo que celebramos la semana pasada, la ascensión del Señor, y nos va a dejar a este Consolador que nos va a ayudar a entender la verdad. Y es una verdad, no muchas verdades. O sea que no pueden haber muchos Espíritus Santos, porque tal parece cuando vemos las verdades de la fe en el mundo, no pueden haber muchos Espíritus Santos inspirando diferentes verdades en el mundo, sino que tiene que haber una verdad, un Espíritu Santo que se revela
para precisamente nosotros entender lo que el Señor quiere de nosotros. Así que fuera parece que hay muchas verdades diferentes, algunas de ellas contradictorias. Uno no puede tener dos verdades que son contradictorias y decir que las dos son verdad. No, una no puede ser verdad porque es lo opuesto de lo que decimos. Y algunas de esas cosas que se enseñan son necesarias para la salvación. Por ejemplo, pensemos en la Eucaristía, lo que creemos nosotros de la Eucaristía. ¿Qué dijo Jesús de la Eucaristía? El que no come mi cuerpo y bebe mi sangre no tiene vida en él. Eso es serio, porque si yo no tengo vida, estoy muerto. Si estoy muerto, estoy condenado. Necesito la vida que Dios me da. Así que si tenemos una creencia nosotros de la Eucaristía, de lo que Jesús enseñó sobre la Eucaristía, cualquier enseñanza contraria a lo que nosotros creemos no puede ser verdad. No puede venir del Espíritu. O sea que, en cierta manera, no pueden haber estas verdades contradictorias en cosas que son importantes para nosotros. Me permiten unos minutitos y me voy a poner mis espejuelos porque los ojos se están cansando un poquito por aquí, ya para estar bien con ustedes. Porque es muy importante que entendemos y que entendamos estos puntos. No pueden haber dos verdades contradictorias que digan algo opuesto el uno al otro y que las dos sean verdad. Es sentido común, y sobre todo cuando son cosas que son importantísimas. ¿Y cuál es la iglesia que desde el principio ha mantenido esa enseñanza desde las palabras de Jesús y los apóstoles hasta el día de hoy por 2000 años? Se los dejo a ustedes de asignación, porque no hay duda cuál es esa iglesia. Entonces le damos gracias a Dios por ser parte de esa iglesia, porque solo puede haber una sola y única verdad. Este es el que nos va a llevar a la verdad completa. 14, 15 y 16 del Evangelio de San Juan. Así que esa es la primera labor importantísima del Espíritu Santo, es llevarnos a la verdad completa. El segundo punto que quisiera compartir con ustedes es que el Espíritu Santo fomenta y sostiene la unidad en la iglesia. Esto es muy importante también. Como católicos tenemos que darnos cuenta que mantener la unidad en la iglesia es fundamental para nosotros. Es triste, por ejemplo, hay muchos católicos que son católicos sectarios, que de momento encuentran un sitio donde los atienden, donde se sienten bien, donde los empiezan a ayudar, van y se sienten que por una experiencia espiritual ya se los mueve, y a veces dicen, el Espíritu Santo me movió a que me fuera de la iglesia católica. Eso es imposible. El Espíritu Santo no los puede mover a salirse de la verdadera iglesia de Cristo. Son católicos sectarios que están buscando otra experiencia y se creen que esa experiencia es lo que les ha llevado a mudarse, a moverse a otro tipo de realidad religiosa, y es imposible que el Espíritu Santo nos saca de la iglesia. El Espíritu Santo no nos puede sacar de la iglesia. El Espíritu Santo no nos puede llevar a otra iglesia. El Espíritu Santo no nos puede convencer de una verdad contradictoria a la verdad de la iglesia, porque es el Espíritu que nos lleva a la verdad completa. Entonces tenemos que estar bien claros en esa realidad, y esto es bíblico también. Nuevamente le dije que todos estos puntos se los iba a mostrar desde la Biblia. La primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, nos habla que tenemos que tener un mismo espíritu, en un solo cuerpo. En la carta a los Efesios, que es una carta muy eclesiástica, muy dirigida a la iglesia, nos dice San Pablo: permanezcan en la unidad del Espíritu, un solo cuerpo, una sola fe, un solo bautismo. Por eso nosotros no creemos en el rebautismo, nosotros no rebautizamos. Una vez uno bautizado, es el bautismo en Cristo que cuenta para todos. O sea que un solo cuerpo, una sola fe. Fíjense, esa una sola fe no es la fe de sentimiento, no es que yo me siento que creo o que creo en Dios. No, no, no. Cuando Pablo dice una sola fe,
está hablando de doctrina, nos está diciendo una sola doctrina. Esta es la enseñanza que nos dejó Jesús. Y es muy importante. Y después, en la misma carta a los Efesios, capítulo 4, un poquito más adelante, en el versículo 14, San Pablo nos recuerda por qué es importante tener un mismo espíritu, por qué es importante tener un solo cuerpo, una sola fe, un solo bautismo. Y nos dice en el versículo 14 de ese capítulo 4, para que no sean niños, que por cualquier viento se los lleva y les conduce al error. No son mis palabras, son palabras de San Pablo. O sea que bíblicamente el Espíritu Santo une a la iglesia. Así que ya sabemos, nos lleva a la verdad completa. Esto es parte de la plenitud del Espíritu Santo. Mantiene unida a la iglesia, nos ayuda a mantenernos unidos como un solo cuerpo, una sola fe, un solo bautismo. Y nos recuerda que lo opuesto sería dejarnos llevar por cualquier viento que nos lleva al error. Estamos equivocados cuando nos dejamos llevar por esos vientos. Así que esa es la segunda cualidad que nos da el Espíritu Santo. La tercera es la catolicidad. El Espíritu Santo es universal. Católico quiere decir universal. Que no somos una pequeña secta en un grupito, que nos quedamos limitados a un sitio, a una región y más nada, sino que estamos en una realidad universal. Y el Espíritu Santo fomenta y sostiene la catolicidad de la iglesia. Así que el Espíritu Santo desde el principio, ¿para qué viene el Espíritu Santo? ¿Para qué recibimos el Espíritu Santo? ¿Para sentirnos bien? ¿Para sentirnos lindos y contentos por dentro? Pues sí, eso todo ayuda, pero en realidad esa no es la razón fundamental de la venida del Espíritu Santo. Y nuevamente esto es bíblico. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, el primer capítulo, versículo 8, vendrá el Espíritu Santo. ¿Para qué? Nos recuerda que para ser testigos. Este es el principio, es el momento de la ascensión. Jesús le dice a los apóstoles, el Espíritu Santo va a venir para que ustedes sean mis testigos en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea que esa es la labor del Espíritu Santo, es hacer testigos de lo que el Señor ha realizado a través de la revelación y de su encarnación. Así que vemos ahí cómo el Espíritu Santo nos ayuda a precisamente entender que nuestra iglesia no es regional, no es un grupito en Israel que se quedó centrado allí, sino que desde el principio el Señor llamó a la universalidad, catolicidad. Los apóstoles todavía no entendían. Antes del Espíritu Santo no entendían. Ahora, Señor, es que vas a establecer el reino de Israel. Y Jesús les dice, no, eso es para el Padre decidir, pero ustedes van a predicar en Judea, en Samaria y hasta el fin de la tierra, hasta los confines de la tierra, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, ¿no? O sea que Jesús les recuerda la función. En Mateo, capítulo 28, nuevamente bíblico, al final del Evangelio de San Mateo, Jesús está listo para ascender a los cielos y le dice, todo poder se me ha dado en la tierra y en el cielo. Vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñando todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Así que, y vayan hasta el final del mundo llevando este mensaje que yo les he dejado. Así que ahí vemos la catolicidad de la iglesia, la universalidad de la iglesia, y el Espíritu Santo nos recuerda que la iglesia es universal, que es católica, que no es una pequeña secta, sino que al contrario, todos están siendo llamados a esa iglesia, no importa qué religión, no importa qué doctrina, no importa qué filosofía, todos están siendo llamados a esa iglesia. Así que tenemos la verdad completa, la unidad y la catolicidad. Y la cuarta cosa que nos enseña la iglesia es la más ignorada y quizás una de las más importantes, si no la más importante.
Fíjense que el Espíritu Santo da el poder a los ministros de la iglesia para perdonar los pecados. Esa es la más ignorada. No nos damos cuenta que el Espíritu Santo es el autor del perdón de nuestros pecados. Y es bíblico también. Jesús, después de su resurrección, una de las primeras cosas que hace es que sopla sobre los apóstoles. ¿Y qué les dice? Reciban el Espíritu Santo. E inmediatamente después, ¿qué dice? A quienes les perdonen sus pecados, le quedan perdonados. A quienes se los retengan, le quedan retenidos. Fíjense qué función más importante. A que nunca habían pensado que el Espíritu Santo es el autor del perdón de nuestros pecados. Que el poder de perdonar que tenemos como sacerdotes viene del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que perdona. Y todos tenemos que confesarnos. Vamos a hablar un poquito de la confesión hoy, porque esto es la función muy principalísima del Espíritu Santo, que ha quedado abandonada. Como el Espíritu Santo es el gran desconocido, la confesión se ha convertido en el sacramento desconocido también, porque ya hoy en día yo creo que todo el mundo, supuestamente la Virgen es la única Inmaculada Concepción, pero todos hoy nos creemos que fuimos concebidos inmaculadamente, ¿no? O sea que somos inmaculados también. Pero vamos por partes, vamos poquito a poco, porque precisamente todos necesitamos de ese sacramento. En esa escuela que yo asistí, que tenía los niños de esa escuela, me acuerdo una vez que estábamos hablando de la confesión y yo le pregunté a los niños si ellos creían que yo me tenía que confesar. Y un niño dijo: no, padre, usted se mira al espejo y se da la absolución. Y yo le dije: no funciona así, eso no es así, todos tenemos que confesarnos, hasta el Papa se confiesa. Pero fíjense, el poder de perdonar los pecados viene del Espíritu Santo. Y ya lo vimos ya como está en la Biblia, porque Jesús lo instituye. Piensen en eso, Jesús lo establece. Jesús establece el sacramento, instituye el sacramento, y hasta las palabras de la absolución, cuando ustedes van a confesarse, el sacerdote dice las palabras de absolución. Se las voy a decir: Dios el Padre de misericordia, a través de la muerte y resurrección de su Hijo, ha reconciliado el mundo para sí y nos ha mandado al Espíritu Santo para el perdón de los pecados. Fíjense, cada vez que ustedes se van a confesar, oyen esas palabras. Cada vez que yo me voy a confesar, oigo esas palabras, pero no le prestamos atención. Son las palabras más importantes que se dicen en la confesión, porque es la absolución del pecado y nos recuerda que Dios nos mandó el Espíritu Santo para el perdón de los pecados. ¿Y qué hacemos nosotros? Ponemos excusas, ¿verdad? La excusa que más yo oigo cuando hay gente que no le gusta ir a la confesión: ay, ¿por qué yo me voy a confesar si el Padre es tan pecador como yo? Eso es lo que más se oye, ¿verdad? ¿Qué razón más barata, más floja, ¿verdad? El Padre es tan pecador como yo. O sea que el Padre tiene que ser inmaculado, limpio y santo, y si no, no me confieso. Eso es como decir: yo no voy más a los doctores porque los doctores se enferman. Como los doctores se enferman, yo no veo más a un doctor. Ridículo, ¿no? Pero es un argumento terrible. De hecho, que yo le doy gracias a Dios que cuando me confieso, no me voy a confesar con un ángel. Me daría pánico confesarme con un ángel, porque el ángel sí no ha pecado. Pero todos hemos experimentado la realidad del pecado y la necesidad que tenemos de la reconciliación. Y sin embargo, eso, así como se dice, porque el Padre es tan pecador como yo, ¿por qué me tengo que confesar con un pecador? No hace sentido tampoco. En cierta manera, ¿qué importa eso? ¿Qué importa? ¿Por qué tengo que poner esa excusa? Porque no la pongo para otras cosas. Las señoras que están aquí, que van al beauty parlor, al salón de belleza, al beauty parlor, hay que entrar con los oídos tapados, porque ahí se habla de todo. Y ahí se cuenta de todo. Y no estoy hablando solo de las señoras, porque los señores a veces son tan chismosos como las señoras, ¿no? O sea que entre amigos
ahí nos confesamos sin problema. Ven que ese argumento no hace sentido, porque yo le puedo decir a mi amigo lo que me dé la gana de todas las sinvergüencerías que he hecho, y ahí no me importa. Hasta en los programas de televisión aplaudimos a la gente que va y se paran ante miles de personas en un programa de televisión y una señora chismosa que entonces empieza a hablar y ahí le cuentan todo lo que han hecho, ¿no? Gente que va al psicólogo sí le contamos todo lo que hemos hecho mal en nuestra vida, y no tengo nada contra la psicología, es importante, pero fíjense que ese argumento no hace sentido. Nosotros no buscamos a alguien perfecto para confesar lo que hemos hecho. Eso no es verdad. Esa es la excusa para no confesarle. De hecho, que lo lindo es que vemos cómo esta gente se complace en sus inmoralidades, las ponen por televisión, las ponen en todas las pancartas y las promueven por todos sitios y las hablan sin ninguna vergüenza, y nosotros, que lo hacemos discretamente, yendo al confesionario, confesando nuestros pecados ante el tribunal de Cristo, entonces nos critican, ¿verdad? Nos critican, nos llaman la atención por eso. Gracias por el agua, no se preocupen. No hace sentido, ¿no? O sea que en el tribunal de Cristo, ahí podemos experimentar la verdadera paz que viene a través de una buena confesión. Entonces ese es el reto, ¿verdad? Entender un poquito más cómo es que actúa el Espíritu Santo en nuestra iglesia, y saber que tenemos el gozo y la dicha de ser parte de esa iglesia fundada por Jesucristo, que le ha dado el Espíritu Santo para que cumpla toda esa labor, para que cumpla toda esa función, para que nos ayude a encontrar la verdad completa, para que nos mantenga unidos en un mismo cuerpo, una misma fe, un mismo bautismo, para que nos enseñe que no tenemos excusa de proclamar la palabra, proclamar el Evangelio, llegar a otras personas, ayudarlos a conocer la verdad. No importa en qué situación yo esté, porque a veces ponemos esas excusas, de acuerdo a donde esté yo, a lo que me esté pasando, tengo excusas. Yo me acuerdo en la primera parroquia donde yo trabajé como sacerdote, había una señora ya mayor de edad que pues iba a misa diaria, pero los achaques de la edad poquito a poco la iban desgastando, y llegó el punto en que ya no podía ir a misa. Entonces yo me acuerdo que yo la visitaba, iba a su casa, hablaba con ella, y un día hablando con ella me dice: padre, a mí lo que me gusta es cuando vienen los testigos de Jehová a visitarme. Y yo dije: ay Dios mío, ojalá que no se nos vaya, pero dice: no padre, no se preocupe, no es eso. Es que cuando los testigos de Jehová vienen, ellos se creen que ellos me van a hablar a mí, pero yo les hablo a ellos, yo soy el que los evangelizo, yo soy el que los ayudo. ¿Ven qué lindo? Esa señora que ya no podía ir a misa, no podía salir de su casa, pero no salir de su casa no era obstáculo. La lectura de ayer, San Pablo, cuando está en prisión por 2 años en Roma, en una celda con un soldado romano, la gente llegaba, y la celda y la prisión no limitaban lo que él hacía, seguía predicando y seguía llegándole a la gente. Por 2 años enteros estuvo predicando de esa manera. Cuando uno está en el hospital, la enfermera que entra al cuarto, esa es a la que hay que evangelizar. Yo no estoy nunca hospitalizado que no puedo cumplir mi función de cristiano. Y si empezamos a vivir de esa manera, empezamos a cambiar un mundo que ya la gente no se habla, la gente no comparte, la gente tiene miedo, la gente piensa: ¿dónde voy a estacionar mi carro porque me lo van a romper, me lo van a llevar? ¿Cómo voy a dormir si todas las noches estoy oyendo balaceras? Hay un mundo que se ha ido cerrando y cerrando y cerrando, y el cristiano tiene que abrirse para poder llevar a esos que están buscando lo que nosotros tenemos, a la verdad completa, a la unidad que necesitamos, a la universalidad de este mundo, que todos somos hermanos y hermanas, y entender que necesitamos la reconciliación
con nuestro Dios. Y el Espíritu Santo es el gran dador de ese poder para perdonar nuestros pecados. Así que hoy, hermanos y hermanas, le vamos a pedir a Dios que queremos renacer del agua y del Espíritu, pero tenemos que entender quién es ese Espíritu, y tenemos que entender más sobre ese Espíritu, y tenemos que conocer más a ese Espíritu, y tenemos que saber lo que ese Espíritu hace en la iglesia. Y cuando yo me levanto y canto y gozo, tengo que reconocer que ese es el gozo del Espíritu. Cuando yo voy a los sacramentos, tengo que reconocer que esa es la inspiración del Espíritu Santo. Cuando yo me siento que quiero unificar a mi familia, en vez de ser fuente de división, eso es fruto del Espíritu Santo. Cuando yo me siento que no me quiero quedar callado con lo que he recibido, sino que quiero compartirlo con mi vecino. Esta misma noche, cuando ustedes lleguen a su casa, ¿y de dónde vienen? Estaba ahí en una reunión. No le dijimos nada. Díganle un poquito más. Si le están poniendo la evangelización en bandeja de plata y lo que le dijeron, bueno, estaba en una reunión. No estaba en una reunión, estaba aprendiendo del Espíritu Santo y creciendo en el Espíritu Santo. Y si usted quiere saber quién es el Espíritu Santo, hoy lo tengo fresquito y le puedo compartir. Hiciéramos más eso, el Señor llenaría a su iglesia con el poder del Espíritu Santo que se dio a los apóstoles, y que estos mismos, que eran unos miedosos, que estaban temblando, encerrados, ahora salen a predicar y dan su vida por el Señor. Que nosotros podamos hacer lo mismo y pedir esa fuerza del Espíritu Santo que vive y reina con Dios Padre, Dios Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga.